En estos días hay muchos creadores de contenido que están usando gimbals. Es por eso que en este video te voy a enseñar las mejores transiciones con gimbal. Y para este trabajo vamos a utilizar uno de los mejores gimbals que existen en la actualidad, que es el DJI RS3 Pro. La primera transición y una de las más usadas es el Hyperzoom. Esta transición se crea cuando haces un movimiento hacia adelante o hacia atrás, o en inglés un push-in o un push-out. Tienes que enfocarte en algún lugar o en algún sujeto. Lo importante para esta transición es mantener una línea recta y también el enfoque. No importa si tú caminas lento o rápido, ya que en edición podrás cambiarlo según la necesidad. Y así todas las tomas se van a ver iguales a una misma velocidad. Y si quieres que tus tomas se vean realmente muy bien, tendrás que agregar desenfoque de movimiento o motion blur. La segunda transición se llama rotación. Hoy en la actualidad la mayoría de gimbals trae la opción de grabar en 360 grados, así que para esta transición vamos a grabar en este modo. Vamos a hacer un push-in a un sujeto que va a estar en movimiento para poder hacerle seguimiento. Para esta transición necesitas tres cosas. Vas a tener en cuenta la dirección de la rotación y vas a tener en cuenta la distancia focal y por último la distancia que estamos del sujeto. Y en la segunda toma vamos a mantener los mismos parámetros, pero esta vez vamos a cambiar de locación. Y si hay algunos errores, va a ser posible poder arreglarlo en edición. Ahora que ya tenemos las dos tomas, simplemente en edición vamos a necesitar un match cut, un rampeo de tiempo y si quieres que salgan mucho mejor las tomas para que se vean más natural, le agregamos un desenfoque radial. Y eso ayudará a que cuando cambiemos de clip en clip, este efecto sea mucho más invisible. La tercera transición se llama el origen. La transición origen es una variación de la anterior, pero también quería mostrarles porque tiene diferentes resultados. Para hacer esta transición vamos a necesitar hacer un push out, pero esta vez el sujeto tiene que estar inmóvil. Para que nos salga realmente bien la transición, vamos a alejarnos del sujeto en la toma 1 y vamos a hacer lo mismo en la toma 2, pero vamos a cambiar de locación. Y finalmente repetimos la edición de la anterior transición y listo. La siguiente transición es el bloqueo de frame con gimbal. Una de las razones que se usa bastante el gimbal es para poder mantener la estabilidad y la suavidad para que nuestro video se vea mucho más cinemático. Para esta transición, todas las tomas tienen que tener una misma dirección de movimiento. Y en cada toma va a haber un obstáculo que tenemos que sobrepasarlo. Puede ser un objeto, una persona. La cosa es que sean similares. Por ejemplo, en esta toma estamos usando mi casaca negra. Y en la siguiente toma también usaremos mi casaca negra para que pueda verse mucho más invisible la transición. Terminamos con la primera toma con un obstáculo y vamos a empezar en la siguiente toma con otro obstáculo. Pero también podemos hacer una máscara y ¡voilá! Ahora vamos a la transición llamada la falla o glitch. Para esta transición vamos a necesitar hacer las dos tomas absolutamente iguales, con el mismo movimiento de gimbal, misma velocidad, misma distancia y también manteniendo el mismo enfoque. En la toma 1 vamos a grabar con el espacio vacío y en la toma 2 vamos a grabarla con el personaje. Y vamos a hacer que aparezca el personaje de forma épica con el efecto glitch. En post vamos a sincronizar los clips para que se vean iguales y vamos a jugar con los canales azul, rojo y verde. Y así vamos a poder crear el efecto glitch.
Y además con keyframes vamos a animar el efecto moviendo la posición de cada uno de estos videos. Y por último regresamos los keyframes a su lugar original y listo. Y llegamos a la última transición, que es llamada The Ground o el terreno. Esta es una de las transiciones más fáciles de hacer y de las más divertidas. En la primera toma grabas el paisaje con el sujeto, sea corriendo o caminando, y luego haces un tilt down o inclinación hacia el piso y terminas ahí. En la toma B vas a empezar a grabar desde el piso que tenga similares texturas, similar color o también pueden ser iguales, y vas a hacer una inclinación hacia arriba con un nuevo paisaje. Y en postproducción solamente con rampeo de velocidad o spin ramping logras esta transición. Estas son las 6 transiciones que quería compartir con ustedes. Espero que hayas aprendido algo en este video. Agradezco mucho a las personas que están apoyando al canal y te invito a que te suscribas para poder hacer más videos así. Si tienes alguna duda, por favor házmelo saber en comentarios. Eso ha sido todo, chicos, muchísimas gracias por estar aquí, muchas bendiciones y nos vemos en un siguiente video. Cuídense y bye bye.